De regreso acá en Libre Sesión y se nos incorpora a este panel el profe don José Alberto Ulloa Cortés, más conocido como Pepe Ulloa. ¿Cómo está, profe? Muchas gracias, muy bien. Bienvenido. Como siempre, en el segundo tiempo, como dice Aldo, Entra al segundo tiempo. Para la exposición técnica. Vamos a hacer un partido tripulado. Exacto, tripulado. Que me aprendí esa palabra hoy día, tripulado, un partido tripulado. Y sí, pues vamos a conversar de historia, vamos a desmitificar algunas cosas. El 18 de septiembre, ¿qué pasó de importante, profe, el 18 de septiembre, aparte de la muerte de Jimi Hendrix, que fue el 18 de septiembre de 1970? ¿Qué pasó? En Chiloé no pasó nada. Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasó en Chiloé también? ¿Qué pasaba en esa época? Nada. En Chiloé no pasó nada. Algo habrá pasado, pues, profe, ¿cómo? Todos los días pasa algo. No es por ser majadero, pero hay algo importante. ¿Qué pasó? Nadie en Chile sabe realmente por qué se celebra el 18, salvo uno que otro estudiante aplicado. En Chile en 1810 no ocurrió nada porque es el inicio, según algunos historiadores, es interpretación de historiadores, el Chile real. Chiloé pertenecía todavía al Virreinato del Perú. Chiloé estuvo entre 1768 a 1826 fuera de Chile. Una carta venía más rápido del Perú cada 3 meses y de Chile no había contacto con nadie. Entonces ninguna influencia. ¿Éramos peruanos? O sea, como ahora. No. El Virreinato del Perú era una estructura del Imperio Español. Per se, la realidad chilota era distinta, ya había un mestizaje muy fuerte. Los chilotes eran fuertemente huilliches y criollos, es decir, españoles peninsulares nacidos en la isla, o mestizos, chilotes con huilliches fundamentalmente. Pero lo que pasó en Chile Central, y en Chile Central en 1810 no ocurrió nada, era un grupo de notables que cuando, comillas, cae preso el rey de España, porque Bonaparte invade la península, entran en un cuasi terror por una falta de gobierno y buscan el único antecedente que quedaba para subsistir políticamente, que era formar juntas de gobierno. Las juntas de gobierno, a diferencia de lo que pasó en 1973, eran de civiles, en virtud a una antigua costumbre que quedaba en España y en Inglaterra, de las cortes civiles, que se convocaban los notables, la familia, comillas, pudientes, ante la falta de poder. Se autoconvocaron y formaron la primera junta de gobierno. Que lo primero que hace la primera junta de gobierno es jurar obediencia al rey en contra de Napoleón. De Napoleón Bonaparte. No hay ninguna, y tenemos a la vista el acta del Cabildo Abierto de Santiago de 1810, de eso estamos hablando. En ninguna parte dice nos vamos a independizar de España, y en Chiloé menos. Chiloé vivía su vida bucólica en torno a la pesca, al comercio, al intercambio con Perú, y las tropas milicianas, que fundamentalmente eran las que ejercían la actividad militar, vivían en los fuertes en el verano y el resto del invierno se iban para la casa, si eran campesinos. No o sea, hasta 1810 Chiloé seguía vivito y coleando tranquilamente acá. Y dependiendo absolutamente de lo que ocurría en el Perú. No teníamos ninguna conexión. Exacto. Y de hecho... o sea, el 18 no fue feriado. No. No fue feriado. Jamás. Era un día hábil común y corriente, Sí. Seguía participando la gente en todas sus actividades. Lo que pasaba de Puerto Montt para arriba. Chicha de manzana. Ese es un tema. Siempre me han preguntado mis alumnos, mis alumnas, ¿cómo se festejaban las fiestas patrias en Chiloé? En Chiloé no existían fiestas patrias. Chiloé solo celebró la victoria en la batalla de Mocopuy en 1824. Las batallas de Chile Central, Chacabuco, por ejemplo, y Maipú en Chiloé nunca se celebraron. Los chilotes fueron a combatir en contra. Los chilotes, en el batallón de milicianos de Chiloé, combatieron en Chacabuco, en Rancagua, en San Carlos, en San Vicente, en Talcahuano, en contra de la República. En contra de los chilenos. Por eso que esa estatua que está en Rancagua es ofensiva para muchos chilotes, porque el artista hizo una imagen grotesca desde el punto de vista moral y estético,
aparece O'Higgins en un caballo victorioso pisoteando a cadáveres bajo el cerco. No sé si han visto ustedes esa escultura en la plaza de Rancagua. Y resulta los que le cerraban el paso en la salida impetuosa que hizo O'Higgins, estaba el batallón de milicianos de Chiloé. Y si hay algún soldado que está pisoteado allá abajo, lo más probable es que sea un chilote. Entonces, muchos autores chilotes encuentran ofensiva esa escultura. Y es muy probable que lo sea, porque cuando salió a caballo para salvar su vida O'Higgins, fueron los chilotes los que le cerraron el paso del batallón de milicianos de Castro y de Chiloé. En 1814, en la batalla del sitio de Rancagua. Correcto. El 1 y 2 de octubre, eso. Así es. Muy bien. Entonces, los chilotes estaban luchando en contra de la República entre 1810 a 1826. Porque no éramos chilenos, no pertenecíamos No éramos chilenos, no éramos Chile. chilenos. Todavía no lo somos. No, somos chilotes. Somos chilotes. Claro. Por lo tanto, por eso estábamos luchando contra los chilenos. No era por llevar la contra nomás, o sea, habían razones de peso, ¿no? Así es, ya Chiloé cumplía 2 siglos de pertenencia al imperio, había un mestizaje fuerte, la influencia en la Iglesia Católica fue determinante también en muchos aspectos de lo que se llama el fidelismo, y sobre todo en la estructura militar. El grueso de las huestes chilotas que combatieron en Chile central, incluso llegaron a pelear al Perú, eran milicianos y muy buenos. Las milicias chilotas que participaron en las campañas de lo que se llamaba la Patria Vieja, 1814, Rancagua, Talcahuano, eran muy apreciadas por los buenos combatientes que eran. Esos se iban con un rancho de harina tostada y papa. Ese era su rancho. Y nada más, eran extremadamente duros, muy buenos combatientes. De hecho, llegaron a pelear en una batalla que fue la más extrema que los chilotes combatieron en la defensa del virreinato del Perú, que se llama Sipe-Sipe, que es en el Alto Perú, Bolivia actual. Hasta ahí llegaron a pelear. Chilotes. Y cuenta la leyenda que cuando entraron a Sipe-Sipe, que era los argentinos atacaron por el sureste y los únicos que estaban defendiendo al virreinato eran los chilotes y un pequeño grupo que quedaba de peruanos y afroperuanos en Lima y el interior. Y dice la leyenda que cuando entraron los chilotes a Sipe-Sipe, fueron aclamados porque eran guerreros muy, muy apreciados, y porque su estandarte venía atravesado a balazos que se caía del asta de los combates que habían traído desde Ancud a Sipe-Sipe, y fue una victoria y derrotaron a San Martín. Por eso hay un seleccionado peruano que se llama Trauco, ¿Sí? es descendiente chilote. ¿Trauco? Trauco, sí, sí, es descendiente, sí, Trauco. Hay un jugador que Sí, se llama Trauco, ¿no? sí, jugó el mundial ahora de Rusia. Trauco, es descendiente chilote. Ese detalle que haces de la llegada de los chilotes eran principalmente, eso está también en la historia bien registrada, de muchos milicianos provenientes de familias de Talcahuano y de Castro, principalmente. Batallones, había un batallón. La milicia de veteranos de Chiloé era extraordinariamente valorada por su valor guerrero, incluso en las batallas que se libraron dentro de Chiloé, porque hay que destacar, no nos olvidemos de la fecha, 1810 a 1826, Chiloé no participó en ninguna de las acciones que se celebran en estas fiestas patrias. Estuvo en contra de la República todo el periodo. No tenemos nada que celebrar. El sitio de O'Higgins en Rancagua, los chilotes y las huestes estaban en contra. La toma de Talcahuano, el sitio de Santiago. El único padre de la patria que detuvo a las huestes chilotas y otras sureñas de Concepción y Talcahuano fue Manuel Rodríguez con sus milicianos en la entrada de Santiago. O'Higgins casi lo matan y lo más probable es que hayan sido chilotes que le dieron un balazo en Cancha Rayada. Santiago pensaba que O'Higgins había muerto y de hecho Manuel Rodríguez toma la defensa de la ciudad y la primera línea de combate de infantería eran las milicias chilotas que entraron a Santiago en 1814 después del desastre, comillas, de Rancagua. Entonces, Notable. nosotros no celebrábamos nada, no pasó Nada. absolutamente nada en esa época. Oiga, profe, ¿y por qué, si las cosas fueron así allá en Santiago y fue un cabildo para defender y apoyar al rey de España, ¿por qué se habla de la independencia de Chile el 18 de septiembre? Porque Sí, es una estructura que se armó en la década, al principio del siglo XX, de tratar de unificar la historia nacional, un solo conjunto. Aparecen los padres de la patria, un solo contexto de unidad histórica, que no es así.
Chile no existía en 1810, en 1826 tampoco. Chiloé se anexa al 26. O'Higgins y todas las disputas internas, no nos olvidemos que están considerados padres de la patria José Miguel Carrera, sus hermanos, Manuel Rodríguez, O'Higgins. Pero las disputas entre ellos fueron terribles y dos de ellos, los Carrera y sus hermanos, murieron, fueron fusilados. Por orden de O'Higgins. Y de San Martín. Y de San Martín. Manuel también. Y resulta que al final O'Higgins tuvo que, comillas, abdicar, eso fue un golpe de Estado. Y la influencia de San Martín es algo que poco se conoce y fue muy fuerte en ese periodo, muy fuerte. E incluso San Martín llegó a ofrecer Chiloé al gobierno inglés por armas, como una base naval, para que los ingleses apoyaran la causa del ejército de los Andes. ¿San Martín era quien comandaba la logia lautarina? Sí, eso lo sabemos ya a la altura del tiempo. La logia lautarina... Habían varios próceres, digamos, que estaban metidos en este tema. Los dos jefes principales... O'Higgins, San Martín, yo no sé si en Venezuela estaba en esa época. Hugo Chávez. No, te adelantaste mucho. No, mucho antes. Estoy hablando de... Simón Bolívar. Simón Bolívar. No, Simón. había uno, Miranda. Francisco El creador. de Miranda. Francisco de Miranda. No era Chávez. El creador de la logia lautarina no fue Francisco de Miranda. Francisco de Miranda creó una logia militar que se llamaba la de los Hermanos Racionales en Cádiz. Estaban exiliados muchos patriotas suramericanos y el jefe era de Miranda, de los Caballeros Racionales. Entonces él creó, a sugerencia de San Martín y otros exiliados, no nos olvidemos que después de 1814 se fueron a exiliar a España jóvenes militares como San Martín, como O'Higgins, ya se conocieron. Beri Pintado, Andrés Bello, por ejemplo. Y ellos formaron núcleos de la logia de los Caballeros Racionales en América del Sur y a sugerencia de O'Higgins, Aldo me hacía un alcance de esa película preciosa que hizo Larraín sobre el guacho Riquelme. El niño rojo. Él fue criado por una ñaña mapuche y O'Higgins hablaba perfecto mapuzungún. Y él le sugiere a Miranda que los núcleos de logias militares que se armen en América se van a llamar Lautaro o Lafcharu, del gran Toqui guerrero del pueblo mapuche. Y ahí se arma. Y el centro de ese grupo estaba en Buenos Aires y el jefe era San Martín. El segundo a bordo era O'Higgins, de esa logia, y había varios más. Y lamentablemente tenemos que decir, porque los antecedentes históricos lo van corroborando, que a pesar que José Miguel Carrera había sido iniciado en las logias masónicas de Norteamérica, nada menos que por el mismísimo John Adams y Washington y Franklin, ese nivel de gente maravillosa desde el punto de vista libertario, de los principios libertarios en América, no comulgaban con las logias lautarinas. Y ahí fue el choque entre los Carreras, entre O'Higgins, entre San Martín y Manuel Rodríguez. Y al final pagaron con su vida los que no eran de la logia. Claro, los hermanos Carrera y Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez. Oiga, profe, y hasta el día de hoy hay toda una pelea como de barras bravas. Pero aquí estamos divididos. Estamos representados. Carreriano, higuinista y carreriano. ¿Usted, señor, es? Carrerista. Carrerista. La señorita es Paula Jaraquemadista. Jaraquemadista. Aldo es. Yo soy O'Higgins. ¿Y tú eres? Yo, Rodriguista. Pero por esa figura romántica del guerrillero. Del Las guerrillero. historias que se cuentan, el guerrillero el que le abrió la puerta a Marco del Pon. Por eso. Un poco, El mejor bailarín de cueca no de por la el historia frente. de Chile. Y además por el atentado a Pinochet. Rodríguez. No por eso. Es otra historia. Sí, hasta el día de hoy como que no se Son pueden figuras, ver. son mitos. Hay agrupaciones de o'higginistas Sí. y carrerianos y como que no se pueden ver entre Hay dos ellos. institutos en Chile, ¿no? Institutos. Yo he visto pelea combo en la academia, entre ¿En carreristas. serio? Sí, pelea combo. Pero esos viejitos que uno los ve tan Sillazo. tranquilos. Sí, he visto sillazos, impresionante, duelos, impresionante. En el rodeo de los Andes. No, esto ni siquiera bajo la mesa, se agarran. ¿Por qué? Porque dicen que Carrera fue el verdadero padre de la patria que inició el proceso independentista. O'Higgins no. O'Higgins cargó mucho con ese tema del guacho, que lo vamos a hablar Sí, después. pero yo creo que también, pero sabes que a propósito de eso, a lo mejor también tuvo influencia mucho
las familias de donde venían. Como tú bien te vas a referir, Bernardo Higgins no se creció con su padre, era un guacho considerado en esa época. En cambio, los Carrera eran de una familia adinerada, aristocrática, fundadores de Santiago, muy vinculados a lo mejor a ese criollo peninsular que dices tú, muy arraigado, y por ahí también hubo un poco la discusión. Y el clave, y como dices Manuel Rodríguez también tuvo una muy buena formación. Y como dices tú, Sol, Sí. la clave en la educación política de O'Higgins no fue San Martín, fue su mamá, doña Isabel. Doña Isabel fue la primera dama de Chile, la figura de la primera dama, porque él tuvo unos amoríos. Fue doña Isabel y fue presentada cuando se inaugura la bandera, la segunda bandera. Doña Isabel Riquelme fue la primera dama de Chile y ella era la consejera política de Bernardo. Hoy vamos a tener que ir a la primera pausa del programa. Está buena, está entretenida la conversa porque vamos a tomar un uno no poquito de sabe, usted sí, un profe, pero uno no sabe mucho de la historia de Chile, de cómo fueron las cosas realmente, y aquí estamos aprendiendo. Así que vamos a ir a la primera pausa del programa, que es libre sesión, y volvemos a conversar sobre qué pasó un 18 de septiembre.